Aquí en Cuernavaca, el día de hoy, está registrado en el cielo algo de Cuernavaca que es los 25 años de la mies. Y gracias a Dios que Dios está atento a nosotros aquí hoy, estando aquí, y Él ha visto la fidelidad suya. La fidelidad suya es un reflejo del carácter de Dios, porque Dios es fiel. Muchas personas dicen, Dios ha sido fiel. Y esa es una expresión muy común, pero a mí no me gusta decir eso. Yo prefiero decir Dios es fiel, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambia, y Él es eterno. Entonces Dios es fiel. No lo podemos relegar al pasado solamente, ni al futuro solamente. Tenemos que tener el concepto de su carácter que es, porque Él conoce el fin desde el principio. Entonces Dios opera en el esfero de la eternidad. Entonces Dios es fiel. Y cuando piensan en los 25 años de ustedes, ese es solamente un cortito tiempo en cuanto a la magnitud de que es Dios, porque Él es eterno. Y gracias a Dios que Él nos ha compartido con la eternidad. Hay eternidad en nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios por los 25 años, pero hay más por delante. Entonces, vamos a reflejar el carácter de Dios y ser fiel hasta que Él venga. Amén. Entonces, felicidades por los 25 años. Bueno, hoy yo quiero hablar de un tema y puse de título el tema de hoy, hay que romper el techo. Esta iglesia es conocida como una iglesia que siempre está bajo construcción. Entonces, mi mensaje hoy cuenta. Hay que romper el techo. No sé si tienen las pantallas. ¿Les pasó el archivo? Ok, muy bien. Bueno, entonces, hay que romper el techo. Cuando uno piensa en romper un techo, quiere decir que tal vez es para una remodelación o para una expansión. Entonces, hoy yo quiero invitarles a recibir la palabra que tengo para aún la vida propia suya, personalmente, no solamente la iglesia, pero usted como individuo tiene que romper el techo. Dios nos da poder sobrenatural para superar nuestras limitaciones, porque todos las tenemos. Yo quiero que ponga la mano sobre su cabeza, así, y diga conmigo, yo tengo un techo que hay que romper. Amén. Y al final vamos a todos romper ese techo. Y para romper el techo, para superar limitaciones, porque todas las tenemos, requiere de 3 elementos importantes. Primero, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y mayormente nosotros que creemos en milagros y en mover de Dios, cuando hablamos de fe, siempre estamos pensando fe para un milagro. Pero la palabra fe implica más que esperar un milagro. La palabra fe quiere decir un credo. Tenemos que tener una creencia. Tenemos que saber lo que creemos y no solamente estar esperando que Dios se manifieste en esto, pero tenemos que tener un fundamento de lo que yo creo, porque la creencia trae o produce un comportamiento en nosotros que trae resultados que afirman lo que creemos.
Ok, vamos por ese círculo otra vez. Su creencia produce un comportamiento porque lo que usted cree es como usted se comporta. Y el comportamiento trae resultados que afirmen su creencia. Así que si usted cree que es un fracaso, entonces va a hacer las cosas a medias, a como sale. Porque usted cree que no puede, cree que es un fracaso. Y no intenta muchas grandes cosas porque usted cree que no puede. Y si usted cree que no puede, su comportamiento va a ser como que si no puede. Y el resultado va a ser no se hizo. Y cuando no hace nada, entonces afirma lo que usted creía. Entonces tenemos que tener fe, tenemos que tener una creencia. Cuando nosotros creemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces mi comportamiento es lanzarme a lo que el Señor me guía a hacer, porque la fe sin obras está muerta, pero mi comportamiento por mi fe es ir adelante a pesar de los conflictos, las dificultades, los contratiempos, la oposición, la crítica, la falta de economía, la salud. A pesar de todo eso, mi creencia es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si ese es mi comportamiento, entonces va a traer resultados de victoria, de éxito, de superación, de nuevas dimensiones, de nuevos logros en nuestra vida. Y ese afirma lo que yo creía. Y yo voy a decir, yo sabía, porque yo tengo esa creencia. Entonces, para superar las limitaciones en la vida, tenemos que tener la fe. Un credo, una creencia. Y junto con eso tenemos que tener lo que es obediencia. Aún la Biblia dice que obedecer es mejor que sacrificar. Algunos consideran, es un sacrificio ir a pagar mis diezmos. Es un sacrificio ir todos los domingos al culto. Es un sacrificio ir a la oración. Y hacemos algunas sacrificios según nosotros, pero el Señor no se impresiona con sus sacrificios, Él se impresiona con su obediencia. Entonces, con la fe y la obediencia, entonces el tercer elemento para superar las limitaciones en nuestra vida, en nuestra iglesia, es la perseverancia. 25 años de perseverancia aquí en la Mies. Un aplauso fuerte al Señor. Entonces, hermanos, primero hay que reconocer la realidad de nuestras limitaciones. Yo las tengo, usted las tiene. Alguna limitación, algunas cosas que usted no sabe hacer, algunas limitaciones en nuestra vida. Hay limitaciones físicas, hay limitaciones emocionales, espirituales, hay limitaciones económicas, hay limitaciones. Entonces todos aquí hoy se identifican conmigo que yo sí tengo limitación en algo. Tengo una limitación. Entonces, las limitaciones no podemos negarlos. Tenemos que reconocer la realidad de las limitaciones. Había un hombre en la Biblia que se llama Moisés. Y todos han escuchado de Moisés. Y escuchamos lo bueno, pero a la vez Moisés tenía una limitación. En Éxodo capítulo 4, el verso 10, dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Yo me identifico con él. Yo no tengo facilidad de palabra, a veces, especialmente en el español. Y él dice, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Moisés,
tú eres mi cuate. Porque yo sí tengo ese problema. Me traba la lengua y a veces me faltan las palabras. Y en español yo soy culpable de inventar palabras. Entonces, si usted no entiende alguna palabra que digo, entonces pida al Señor por interpretación si acaso fue por el Espíritu la palabra que decía, o que reconozca que Rafael tiene una limitación en cuanto al idioma del español, entonces inventó una palabra. Pero Moisés dijo, Dios le está llamando al ministerio y él dice, pero yo tengo una limitación, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Entonces el Señor le preguntó, dígame esto, Moisés, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, Moisés, yo estaré contigo. Con esa frase basta. Yo estaré contigo. Yo tengo mis limitaciones y Dios quiere que yo le sirva en este área del ministerio, pero yo tengo una limitación, pero Dios está diciendo a usted hoy, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Entonces, ve el contraste. Moisés, soy tardo en el hablar. Dios, yo estaré cuando hables. Las limitaciones a veces son curiosas. Me acuerdo, hace muchos años, cuando mi esposa y yo éramos asistentes pastores en una mega iglesia en Detroit, Michigan. Ese fue en el año 69 a 70. Y estando ahí en Detroit, Michigan, un día el pastor me presenta un invitado que iba a predicar en nuestra iglesia. Y este invitado se me acerca y yo le dije, mucho gusto en conocerle, hermano. Y el hermano dijo, bueno, muchas gracias, tartamudo. Y él va a predicar hoy. Y yo decía, ay, qué cosa. Entonces, mucho gusto en conocerle, me senté, hubo la alabanza y adoración y después sube el pastor y invita al invitado para que venga a predicar. Y cuando él sube a predicar, viene con su acordeón. Y cuando llegó con el acordeón y comenzó a tocar el acordeón. Y de repente comenzó a cantar. Pero cantaba tan fluido, muy bello. Nos bendijo mucho con la administración del canto. Y cuando terminó de cantar su himno, su canto, puso a un lado el acordeón y yo decía, ahora sí. Él abre la Biblia, comienza a leer la palabra y comienza a predicar sin tartamudear, sin problema, fluido, porque la unción hace la diferencia. Y entonces bajo la unción del Señor, Él tenía un mensaje que me impresionó y yo sentía mal por haber pensado que Él no podría. Pero si Dios le llama a una cosa, Él sabe quién es y Él le va a equipar por lo que Él le está llamando a hacer. Entonces cuando él bajó del púlpito después de un mover de Dios y yo le estreché la mano, yo dije, hermano, tremendo mensaje. Y él dijo, muchas gracias. Usted sabe. Pero cuando necesitamos a Dios, y a veces tenemos que entender que las limitaciones
no siempre son debilidades. A veces son oportunidades para que Dios se glorifique. Hay un hermano, y seguro que usted ha escuchado de él. Ese hermano se casó con una joven de nuestra congregación hace unos años y ahora ellos tienen 3 o 4 hijos. 4, ¿verdad? Un par de cuates de gemelos y 2 más. Y ese hermano se llama Nick Vujicic. Nick es aquel que no tiene brazos y no tiene piernas, pero tiene 4 hijos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él ha usado su limitación para poder servir al Señor, una oportunidad para que Dios se glorifique. Entonces, hermanos, no niegues tus limitaciones, pero tampoco te defines por ellas. Moisés trató de descalificarse. Bueno, yo no sirvo para eso. Dios me está llamando, pero yo no sirvo para esto. Pero Dios no busca la perfección, Él busca la obediencia. ¿Se acuerda? La fe, la obediencia, la perseverancia. Entonces, cuando obedecemos al Señor, sabiendo que tenemos algo que ofrecer al Señor, un llamado, pero aún tenemos limitación, pero no debemos de poner pretexto a causa de nuestra limitación. Hay que reemplazar las excusas con fe. Había otro personaje en la palabra de Dios en el libro de Jueces, el capítulo 6. Había un hombre que se llama Gedeón. Gedeón era del tribu de Manasés. Manasés era el tribu más pobre de los israelitas. Y habían llegado ahí a la tierra prometida y Manasés estaba ahí acampado, esa tribu habían establecido sus fincas, pero los madianitas, pero ellos desobedecieron al Señor un poquito, un pocote, pero desobedecieron. Entonces hubo consecuencias de la desobediencia. Entonces, desobedeciendo al Señor, Dios permitió que los madianitas, un grupo pagano, que les perseguía a ellos y los molestaba a ellos. Y cuando trabajaban los israelitas de Manasés ahí en la finca cortando las espigas del trigo, y entonces cuando ellos hicieron el trabajo, ahí caen los madianitas para sacar la cosecha. Trabajamos todo esto y nos robaron la cosecha. Entonces un día Gedeón estaba escondido en un lagar. Y en ese lagar, él había llevado algunas espigas del trigo y estaba ahí sacando el grano a lo escondido por la opresión de los madianitas. Y él estaba ahí solo, sacando el grano, cuando de repente escucha una voz que dice: guerrero, valiente. Y Gedeón, ¿con quién está hablando? Entonces el que apareció ahí estaba hablando con Gedeón. Pero Gedeón dijo: pero yo soy del tribu de Manasés, el tribu más pobre. Y yo soy de la casa más pobre de los pobres. Y yo me puedo identificar un poquito con Gedeón también. Porque yo nací en el campo y nací en la casa. Y el médico no llegó hasta 3 días después de nacer yo. Nací en una casita de madera. Tenía 2 piezas, la casita y una cocinita con una estufa cocinando con leña. Yo crecía en ese ambiente de pobreza
picando leña, sacando agua de un pozo. Cuando comencé mis primeras clases en la escuela, yo iba con mi mamá, ella era la maestra. Y entonces ella y yo íbamos a la escuela a caballo. Entonces, limitaciones, yo las tenía. De un pueblo, el pueblo más grande cerca de nuestra finca tenía población de 200 personas. Ese es mi pueblo. Y hablando de la tecnología, el pastor Wagner en el primer servicio hoy, yo me acuerdo cuando el primer televisor llegó a nuestro pueblo. Era un aparato de blanco y negro y todos los vecinos fuimos caminando hasta la casa de aquella persona que tenía su televisor. Y él lo puso frente de la puerta para que todos nosotros en el patio podríamos ver ese fenómeno de una televisión. Algunos de ustedes me están mirando como que, ¿dónde nació él? ¿En qué país? En los Estados Unidos de América, en el estado de Tennessee. Yo sé lo que es arar con 2 mulas, pescar algodón con la mano hasta que están sangrando mis dedos. Yo no sabía lo que era un inodoro hasta yo tenía 9 años de edad. Y pasamos a vivir en un pueblo. Y me acuerdo de la primera casa que rentaron mis papás, porque ya mi papá consiguió mejor trabajo. Entonces ahí había una cadena. Y el agua se hacía así. Y yo decía, ¿dónde va ese agua? Entonces yo me metí debajo de la casa. Y después dije a mi hermano, Stanley, vaya ahí a bajar la cadena. Yo quiero ver dónde baja esa agua. Lo oía, pero vi que había unos tubos y yo decía, ¿hasta dónde llegará esto? Yo le cuento todo esto, hermanos, para que usted no piense que uno no puede superar su condición económica. Yo digo, y siempre he dicho que la pobreza es más una condición mental que una condición económica. Es lo que uno piensa. Me acuerdo ahí de niño, cuando venían los aviones y sobrevolaba nuestra finca un avión como una vez al mes, digamos. No me acuerdo el espacio, pero digamos cada mes. Y yo había oído de aviones, pero nunca había visto. Pero cuando venía el avión, lo oímos llegando. Y ahí los motores de esos aviones, ese avión, ahí venía y se oía por kilómetros el avión que llegaba. Y en la escuela dominical yo había aprendido acerca de la obra misionera. Y desde la escuela dominical yo deseaba algún día ser misionero. ¿Y cómo voy a ser misionero? Pero vivo pobre aquí en el campo. Y entonces cuando venía el avión sobrevolando, yo decía a mi hermano y un vecino que jugaba en el patio con nosotros, yo cruzaba los brazos viendo el avión y yo decía, un día yo voy a subir en uno de estos. Ahora yo digo, un día voy a bajar de uno de estos. Porque mi esposa y yo volamos 140,000 millas por año. He estado en 104 países del mundo.
Porque aprendí que con el llamado de Dios yo puedo quitar las limitaciones que mis circunstancias me han impuesto. Entonces, Gedeón había dicho, mi familia es la más pobre, pero Dios otra vez le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Y Dios está diciendo esto a usted hoy. Si usted tiene un sueño en la vida, pero siente limitado y que no va a poder, escucha la voz de Dios diciendo a usted también, yo estaré contigo. Dios estará con nosotros. Dios está con nosotros. Las excusas nacen del miedo, del temor, pero la fe nace de confiar en las promesas de Dios. Escuche esto, hermanos. Su identidad no se basa en sus debilidades, sino en lo que Dios dice de usted. ¿Usted sabe que Dios tiene mejor concepto de nosotros que nosotros mismos? Él lo dice en la palabra. Él dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros para bendecirte, para hacerte bien y no hacerte mal, y para darte lo que estás esperando. Dios lo dijo. Pero a veces pensamos que, no, Dios solo bendice a otros de otro nivel, de otro contexto, de otro ambiente, de otro pueblo. Pero a mí no me bendice. Pero Dios sabe el plan que tiene para usted. Y es cuestión de alinearse con su fe y con su obediencia y con su perseverancia. Porque tú limitas, bueno, primero, Dios se especializa en usar a los improbables. Yo era un improbable por mi situación. Pero Dios se especializa en esto. Y los pasos de un buen hombre, según la palabra de Dios, son dirigidos por el Señor. Fe, obediencia, perseverancia. Tu limitación no cancela tu llamado. Dios no nos ve por lo que somos. Él nos ve por lo que seremos. Él ya le ha visto en el futuro a usted. Y se ve mucho mejor en el futuro que se ve ahora. Pablo quiso hacer excusas también, porque era muy feo Pablo. Era un bajito, enano, un poco robusto, bueno, la palabra, era gordo. Y tenía ojos ofensivos, tanto que cuando él escribió el libro de Gálatas, él dijo en el libro de Gálatas, él dice, ve con qué gran letra escribo. Bueno, y Gálatas no era la epístola más grande que él había escrito, pero él tenía un escriba para las otras epístolas. Pero él de su propia mano escribió el libro de Gálatas, pero en letras muy grandes. Envió esa carta y él dice, tú ves cómo tuve que escribir eso porque estoy mal de la vista. ¿Tengo 31 o estoy ya pasado 31? ¿Cuánto tengo, hermano? Bueno, yo sé que, voy rápido. Entonces, Pablo dijo, hasta que si hubieran podido, hubieran sacado sus propios ojos a dármelos. Entonces Pablo tenía limitaciones, pero qué gran apóstol llegó a ser Pablo. En 2 de Corintios, usted se acuerda que él dijo, Señor, quítame ese aguijón de la carne. Y era su vista más probable. Y Dios no lo quitó, no lo sanó. Y después de 3 veces yo creo que el Señor se desesperó con él.
Y él dijo en 2 de Corintios 12, verso 9 y 10, dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su victoria no es por la fuerza propia, sino es por ser rendido a Dios. La gracia de Dios no es solamente para perdonarnos, pero es para apoyarnos en hacer lo que Él nos llama a hacer. Y Pablo pudo lograr mucho. Las limitaciones pueden ser plataformas de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, camina por fe, no por vista. Fe es la clave. Tal vez usted no ve cómo se va a mover esa montaña de obstáculo y limitación en su vida, pero usted sí puede ver al que sí puede mover esa montaña. Rodéate con las personas correctas, con las voces correctas. Cuídese de lo que escucha y de quién lo escucha. Porque Satanás es muy astuto en tratar de meter gente en nuestra vida para desanimarnos y decir, tú no puedes. El hombre sabio, Salomón, dijo en Proverbios 13, verso 20, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces, voy cerrando ahora. Hay cosas que contribuyen en poner techo sobre nuestra vida y limitarnos. A veces es la familia. La familia dice, es que somos pobres y no podemos. A veces la familia marca la vida de uno por decir cosas que no debe de decir. Cuando yo escucho padres diciendo a su niño tan precioso, cuando él se comporta un poquito mal, dice, malcriado, niño malcriado. Y yo siempre tengo la pregunta, cuando escucho a alguien decir malcriado niño, yo pregunto, ¿quién lo crió? Oye, ojo. Entonces no diga eso al niño. El niño no es malcriado, el comportamiento es malo. Pero el niño no. Pero él abrazó ese comportamiento e hizo una travesera ahí de algo y entonces le tiene que castigar, y eso es cierto. Y castigándolo le dice, niño, le tengo que castigar. Y padres nunca pegan a un niño en la cara. Porque la cara es su identidad. No destruye la identidad. Dios nos dio un buen cojín para recibir el castigo. Entonces algunos padres tal vez llegando a casa tienen que pedir perdón a su hijo. Pero diga, hijo, tú eres precioso. Tú eres uno que tiene un destino depositado en su vida de parte de Dios, puede hacer maravillas. Tú eres un regalo de Dios a nosotros, a nuestra familia. Y el niño se va a alegrar oír palabras así. Pero hay que decirle, pero ese comportamiento no concuerda con un niño tan bueno como usted. Entonces le voy a castigar y hay que castigar para que se acuerde que ese comportamiento va a perjudicar a ese buen niño que soy. Bueno, ese no es un seminario de cómo criar hijos, pero a veces marcamos los niños. A veces los amigos nos marcan. Y en que ellos no pueden. A veces cuando estamos tratando de superar, cuando los jóvenes están tratando de mejorar su manera de vivir y sus estudios, no, ¿para qué? No, venga, vamos a hacer otra cosa.
Entonces los amigos pueden poner limitaciones sobre su vida. La religión puede poner limitación sobre su vida. No puede hacer esto, no puede hacer el otro. La religión, cuando es legalismo, ellos nos aplastan y nosotros andamos temerosos que estamos haciendo algo que la iglesia no permite. Había un pastor que dijo que en su congregación, en su iglesia, en la salida sobre la puerta, había una sola palabra que decía no. Porque a veces viene al pastor a preguntar, ¿se puede hacer esto? ¿Puede hacer lo otro? ¿Es malo hacer esto? Cuando sale, no. Entonces ellos eran tan controlados por la religión, pone una limitación. Lo físico a veces es su limitación. Cuando yo estuve en la escuela superior, yo era el chico más bajito de toda mi clase. Y entonces yo me estiraba, yo puse cartón en mis zapatos, yo trataba de superar mi limitación porque tengo un hermano que mide más de 2 metros. Y cuando él se me acercaba, puso el codo sobre mi cabeza. ¿Cómo está ahí abajo? ¿Cómo está el clima ahí? Y él me puso apodo, Chapo, no aquel. Dijo Chapo, enano, me marcó. Entonces yo me colgaba de cosas estirándome con la esperanza que yo podría estirar mi cuerpo. Y cuando fui a la universidad, yo aumenté 5 centímetros. Y la gracia de Dios, cuando me llamó al campo misionero, me llamó a Latinoamérica, donde la gente es un poquito más bajito que yo. Gracias, Señor. Entonces, hermano, hay que remover el techo sobre su vida. No se detenga solo porque se ha puesto difícil. ¿Se acuerda la historia en la Biblia de un hombre paralítico? Escuchó que Jesús estaba en el pueblo. Y entonces 4 hombres se acercan a ese paralítico porque él quería acercarse donde Jesús, pero era paralítico. Entonces esos 4 hombres dicen, le vamos a ayudar, le vamos a apoyar. Y lo levantaron en su catre y lo llevaron donde estaba Jesús. Está cerca de Jesús, pero no verlo, no tocarlo, ni ser tocado por él, no es suficiente. Hay mucha gente que llega a la iglesia que son simpatizantes de las cosas de Dios, pero no las han experimentado. Entonces la puerta estaba llena, no podrían entrar, y entonces una desesperación requiere acciones desesperadas. Entonces los 4 hombres dijeron, vamos al techo. Y lo llevaron al techo. Rompieron el techo y lo bajaron donde estaba Jesús. Y Jesús lo sanó, lo salvó, lo tocó. Entonces, hermanos, hay gente en Cuernavaca que espiritualmente son paralíticos. No saben cómo llegar al Señor. No saben dónde ir. No saben qué hacer. Pero hay 4 hombres que los apoyan para que llegue. Entonces, hermanos, el evangelismo es indispensable. Yo vi en la película que mostraron hoy, tan lindo que hicieron los actores niños de esto, de los ministerios. Y uno es evangelismo, pero evangelismo no es exclusivo para algunos cuantos. Si usted tiene una experiencia con Cristo, que usted es evangelista.
usted debe de apoyar a otro llegar a conocer a Jesús, porque hay muchos en Cuernavaca que están perdidos y no pueden ayudarse a sí mismos y están esperando a usted a tocar la puerta de ellos o a acercarse a ellos en el trabajo, en la escuela, en el mercado, donde sea, y hablarles de la única esperanza que tenemos, y es que solo Cristo salva y Él es nuestro sanador y Salvador. Entonces Dios renueve sus fuerzas mientras que camines con Él. El progreso puede ser lento a veces, pero cada paso de fe cuenta. Los muros de Jericó no cayeron la primera vuelta, porque Dios sabía que ellos no tienen la fuerza suficiente para dar vueltas 7 veces el primer día. Y 7 es el número perfecto de Dios, y Él dice, yo quiero que dan vuelta 7 veces. Entonces ellos lo hicieron el primer día. Ya el segundo día, ay, como le dolían los pies y las piernas, y la tercera, 4. Pero el último día pudieron dar las 7 vueltas sin problema, porque ya habían fortalecido. Entonces, hermanos, tu milagro está a un solo paso de distancia. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que pongan la mano ahí sobre su cabeza, pensando en algún pretexto, excusa o limitación que ha tenido en la vida, sea económica, personal, la educación, espiritual, lo que sea su limitación. Y vamos a hacer declaraciones, vamos a orar y pedir que se rompa ese techo de sobre nuestra vida. Padre, gracias te doy por este pueblo aquí, estos siervos que están aquí escuchando tu palabra. Y Señor, que de alguna forma yo pido que tú los hayas tocado. Y sabemos que 25 años es un gran logro, pero hoy quitamos el techo, rompemos el techo, porque hay más que alcanzar. Y Señor, en nuestra vida individual, yo pido, Señor, que también rompe el techo para que nosotros podamos ir al próximo nivel, a la próxima gloria, porque vamos de gloria en gloria, de perfección en perfección, y vamos para más. Ahora, en el nombre de Jesús, rompemos el techo. Quita la mano como señal de romper el techo sobre su cabeza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.